Ha habido ya mucha palabra en esta mañana. Abrimos la Biblia en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 30. Primera de Samuel 30. Y leemos allí, para empezar, solamente una parte del versículo 6. No sé si tenéis la Biblia, ya decíamos el domingo pasado que es bueno traer la Biblia. Y si no, el móvil, mejor la Biblia. Pero bueno, si no hay otra cosa, pues utilizamos el móvil, pero hay que tenerla y leerla. Primera de Samuel 30, versículo 6, dice allí: y David se angustió mucho. Primera de Samuel 36. Hasta ahí solamente. Y David se angustió mucho. Creo que el que más y el que menos en la Iglesia, como somos gente de la palabra, conocemos la historia de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre al que Dios ungió para ser rey sobre Israel, después de haber desechado a Saúl, que había sido rey durante 40 años. Un hombre con el que al principio no contaba nadie, porque él trabajaba con las ovejas en el campo. Cuando Samuel fue en casa de Isaí buscando el varón que había de ungir para que fuese rey sobre Israel, fueron pasando todos los hijos de Isaí, pues con mucha estatura y con mucha fuerza y con mucha apariencia. Pero el Señor le dijo: no es ninguno de estos, no tienes más hijos. Sí, tengo uno, pero está con las ovejas, tráelo para acá. Trae a ese que está con las ovejas. Este era David, un muchacho guapo, rubio, en apariencia no tan fuerte como sus hermanos, pero David había peleado contra el león. Creo que la Biblia dice contra otro animal, no sé, pero un oso también. No lo recordaba. Y los había vencido. Este era David, en definitiva, un hombre de Dios. David, el elegido de Dios. David, de hecho, el nombre David significa el amado de Dios. Pero aquí nos encontramos con que David se angustió mucho. No sé si has tenido tiempos de angustia en tu vida. A lo mejor son la mayoría de los tiempos los de angustia, espero que no. Siempre hay tiempos de preocupación, tiempos de problema, pero aquí la angustia de David, te aseguro que era una angustia muy fuerte. Luego vamos a verlo. Se angustió mucho, se angustió tremendamente. Mira, hay dos cosas que son seguras en nuestra vida. Si miramos en el libro de Hebreos, que ha leído José por ahí ahora, epístola de Pablo a los Hebreos en el capítulo 10 también, echemos un poquito de tiempo, pero lo leemos directamente allí, Hebreos 10, el versículo 38. Allí dice la palabra que el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo ha de vivir por fe. Eso es una cosa fija, segura, establecida por Dios. La palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes disponer de cualquier otra cosa a tu mano, cualquier otra virtud, pero la palabra dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el justo ha de vivir única y exclusivamente por la fe. Y dice el Señor: y si retrocediere, no agradará a mi alma. La otra escritura está poco más hacia el final, en Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice allí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Son dos cosas seguras en nuestra vida. La primera, que la fe es totalmente necesaria
para vivir delante de Dios. Y la segunda cosa segura, inevitable, es que donde hay fe, habrá pruebas. Espero que no les sorprenda a nadie esto. La prueba de vuestra fe, dice la palabra de Dios. La palabra dice que la fe es la fe que cada uno de vosotros tenéis, unos un poco más grande, otros un poco más pequeña, pero a fin de cuentas es fe genuina. La fe que cada uno de vosotros tenéis, la palabra de Dios dice que es más preciosa que el oro. No tienes nada en tu vida, por muy bendecido que seas materialmente, que pueda compararse con el valor que tiene la fe que hay en tu corazón. ¿Entiendes? Eso lo dice la palabra de Dios. La gente lucha por conseguir oro. Por sintetizar un poco, ya sabes, trabajamos para tener más, poseer más, disfrutar de más, pero la palabra de Dios dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Ahora, hay dos cosas seguras, como hemos dicho. Una es que el justo vivirá por la fe y si no, no hay vida y fuera de la fe no hay nada. Hay gente que dice, ayúdame, ora por mí. Mira, hermano mío, si tú no tienes fe en Dios, no puedo ayudarte de ninguna manera. Te puedo dar consuelos tontos, te puedo dar consuelos temporales, consuelos falsos, pero si tú no tienes confianza en Dios, si tú no tienes fe en Dios, no puedo ayudarte. No hay nada para ti. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo vivirá por la fe. Esto es una cosa establecida y segura. Y la segunda es la que hemos comentado. Donde hay fe, no te quepa duda, mi hermano, que habrá pruebas. Puedes contar con ello. Mira, el diablo, que es más, no sé cómo se dice, más zorro, más listo por viejo que por diablo, le gusta el tesoro que hay en tu corazón. Esa fe que tú tienes en tu corazón, que Él sabe que es lo que te hace vivir delante de Dios, que Él sabe que es tu fortaleza, es un tesoro tan grande que Él quiere robarlo. Y hará siempre todo lo posible por robar de tu corazón ese tesoro. Las demás cosas te aseguro que son secundarias. Lo que Él quiere robar es tu fe. Juan 10:10. El enemigo, el malo, viene para robar, matar y destruir. Pero primero robar. ¿Robar qué? ¿Qué le interesa a Él robar de ti? ¿Qué? ¿Tu ropa, tu coche, tu dinero? Él quiere robar la fe que hay en tu corazón. ¿Para qué? Para luego matar y destruir. Es así, no tiene vuelta de hoja. Hermano mío, es tan firme, tan seguro, tan importante esto. Si tienes fe, tendrás pruebas. El diablo intentará de una u otra manera robarte esa fe. Porque cuando te haya robado esa fe, ya te tiene. Uno puede venir a la iglesia y hacer 1000 genuflexiones sin fe. El diablo se ríe, ya te tiene. Uno puede hacer todo lo que quiera hacer en el ámbito religioso, pero si falta la fe, el diablo te tiene, se ríe. Lo que al diablo le interesa es esa fe que hay en tu corazón, porque conforme dice la palabra, es más preciosa que el oro. Y su deseo es robarla, quitártela. Mira, las grandes derrotas, vamos a ver aquí un poco la vida, parte de la vida de David y cómo llegó aquí. Las grandes derrotas en nuestra vida, porque hay derrotas en nuestra vida. Hay veces que nos encontramos verdaderamente que no sabemos si vamos o venimos. Las grandes derrotas no son debidas a la prueba de nuestra fe, son debidas a la falta de fe. No, la prueba de nuestra fe es algo bueno. De la misma forma que el oro se prueba con fuego para hacerlo más puro, tu fe se prueba para hacerla más fuerte y más genuina. Eso no es lo que trae sobre tu vida las quiebras y los problemas, esas dificultades. No, eso no. Lo que trae las dificultades y las derrotas grandes es la falta de fe. Si el diablo consigue robar la fe de tu corazón, hermano mío, no te voy a engañar, estás perdido, estás perdido. Las derrotas vienen por la falta de fe, no por la prueba de la fe. Si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. La fe será probada, pero si retrocedieres, no agradará a mi alma. Ahora mira, estábamos en 1 de Samuel,
viendo un poco este asunto de David. En el capítulo 30, ahora sí leemos desde el mismo versículo 1, 1 Samuel 1. Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag era una ciudad, como veremos, vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. El versículo 3 dice que vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. La ciudad quemada, la familia desaparecida. Dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Y este versículo 6, el cual hemos empezado leyendo, dice que David se angustió mucho. A esto era debida la angustia de David. David no estaba afligido porque no le había tocado la bonoloto o porque le habían dado un golpe en el coche y ahora tengo que llevarlo al taller. Y tantas cositas por las que podría estar media hora mencionando este tipo de cositas por las cuales muchas veces la gente se angustia. Pero la angustia de David era algo muy profundo. Él vino a la ciudad donde vivía él con sus hombres, cada uno con su familia. Él tenía 2 mujeres, no tenía hijos, y cuando vino a esa ciudad, lo único que había allí eran cenizas, no encontró otra cosa, arrasado. Y toda la familia de todos, juntamente con los bienes que tuvieran, algo tendrían allí en sus casas, los amalecitas se lo habían llevado todo, había desaparecido. Esto sí es un motivo para estar angustiado. ¿Qué no darías tú, mi hermano, por tu hijo? Por tu hija, por tu mujer, por tu marido. Que se lo lleven todo, pero esto me lo dejas. Bueno, pues David no solamente perdió los bienes materiales y la ciudad donde vivía con los suyos estaba arrasada, sino que perdió, juntamente con sus compañeros, a toda su familia. Esto es para angustiarse. Ahora la pregunta, mi hermano, es ¿cómo llegó ahí David? ¿Cómo llegó a este punto, a esta situación? Porque seguramente hubo una razón. A veces la gente dice, es que mira lo que me pasa. ¿Te pasa o te lo has buscado? Hay cosas que nos pasan, evidentemente. Si tú sales por ahí, te cae una teja encima, tú no te lo has buscado. Alguien por ahí tiene la culpa. Pero hay cosas que no nos pasan. Dices que mira lo que me ha pasado. No, no te ha pasado. Te lo has buscado. Ahora, ¿cómo llegó David hasta aquí? El hombre de Dios. Él había llegado a... Creo que este fue el punto más bajo de su vida. Un poquito atrás, estamos en el 30, en 1 Samuel, venimos un poquito atrás al 27. 1 Samuel, capítulo 27. Mira. Aquí empezó todo. Qué importante es esta parte. Aquí empezó todo. 1 Samuel 27:1 dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Si tú has leído un poco la historia de David, sabes que Saúl perseguía a David, le perseguía continuamente. Samuel, el profeta, lloraba por Saúl y Dios le llamó la atención. Los que estuvisteis en la reunión de oración vais a tener que aguantar un poco de repetición. Dios le llamó la atención a Samuel y le dijo, ¿qué haces tú llorando por lo que yo he desechado? ¿Lloras tú alguna vez, hermano, por lo que Dios ha desechado? Ahora el elegido de Dios, el ungido de Dios era David. Pero Saúl perseguía a David continuamente. Hermano mío, esto es presión. ¿Tienes algún problema que insiste, lo reprendes en el nombre de Satanás, pero no se va rápidamente y está sobre tu vida y te presiona y continuamente detrás de ti una situación que llega un momento donde dices, estoy harto de esto, no puedo más? Había un cántico por ahí que decía que Saúl
mataba a sus miles y David a sus 10.000. Esto a Saúl no le gustaba. No le gustaba. Y perseguía a David y a los que con él andaban por los montes como una perdiz. Continuamente. Y esto, mira, hermano mío, llegó a cansar el corazón de David de tal forma que en este 27:1 dice: dijo luego David en su corazón. Quizá no con sus labios, pero en su corazón, que es donde se dicen las cosas. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Qué palabra esta, no? Este es un estado de ánimo peligroso, mi hermano. ¿Cómo puedes tú decir con tu boca: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl? ¿Cuánto tiempo lleva persiguiéndote? ¿Cuántas encerronas te ha hecho? ¿Estás muerto? ¿Te ha alcanzado su mano? No. Dios ha estado contigo. ¿Por qué ha estado contigo? Porque Él te ha elegido. Tú eres el ungido de Dios. Ahora, hay un problema aquí que tú estás respetando. No quieres matar a Saúl y has tenido ocasión de hacerlo. Respetas aquello hasta que el Señor a su manera quite a este de en medio y me coloque a mí por rey. Pero tú ya eres el ungido de Dios. ¿Qué es esto de algún día al final me alcanzará Saúl y me matará? Ese es un estado de ánimo, mi hermano, en el que no se debe entrar, porque Dios dice: y si retrocediere, no agradará a mi alma. No se puede entrar en ese pensamiento. Dios está con nosotros, tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser serios en este asunto y no jugar a la religión. Un mal estado de ánimo en el que entró David: si retrocediere, no agradará a mi alma. Él retrocedió. Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y escaparé de su mano. ¿Cómo? Tú, el ungido de Dios, diciendo que nada te será mejor que fugarte. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte?, decía David en otra ocasión. Y ahora está diciendo: nada me será mejor que fugarme. Fugarte del lugar donde Dios te ha puesto. Tienes presión, la aguantas en el nombre del Señor, que para eso Él te ha dado fe a tu corazón y te ha dado promesas sobre las cuales pisar. Oh, es que ya no puedo más. Algún día me va a agarrar y me va a matar. Es mejor fugarme. Es mejor fugarte para encontrar descanso. ¿Dónde? Entre los filisteos, entre los enemigos del pueblo de Dios, en el mundo. Allí vamos a ir a refugiarnos, a buscar lo que no hemos encontrado en el lugar donde Dios nos ha puesto, porque pasa el tiempo y no viene sobre mi vida lo que Dios ha determinado, y lo único que tengo es persecución, presión, y al final algún día me va a agarrar y me va a matar. Es mejor fugarme. Un camino de descenso de esta categoría nunca sabe uno dónde puede llegar a terminar. Dice, y así escaparé de su mano. O sea, Dios no es capaz de librarte de la mano de Saúl más tiempo como te ha librado hasta aquí. Tú tienes que escaparte al mundo, a los filisteos, para así librarte de su mano y tener un poco de descanso en el mundo. Dice que se levantó, el versículo 2, se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Laquis. Laquis era el rey de los filisteos. Se pasó con él. Se cansó de aguantar con los hijos de Dios, se cansó de aguantar en la iglesia.
Muy bien. ¿Ves? Esto, el diablo quería hacerme callar, pero mira por dónde había ahí más pilas. A algunos se les debería acabar la pila y no ponérsela nunca más. Bueno, como comentaba la hermana, y muchas veces se dice esto, es que oro al Señor y no pasa nada, y es que incluso me van las cosas peor. Ah, ¿sí? Y claro, ya es que me canso, tú entenderás, ¿no? Me voy con Aquis, que allí por lo menos Saúl no me alcanzará y descansaré. Reposito, la hamaca, el botijo de agua al lado, descansando en el mundo, con Aquis. Dice que moró David con Aquis, el rey de los filisteos en Gat. Él y sus hombres, cada uno con su familia. Y el versículo 4 dice que Saúl no lo buscó más. Vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Esto es lo que David pretendía, que Saúl lo dejase en paz, tener tranquilidad. El ungido de Dios buscando tranquilidad entre los filisteos. 16 meses estuvo con Laquis, con los filisteos. Ahora mira, a veces parece que es así de sencilla la cosa, pero yo te aseguro, y esto sí que es una advertencia seria para cada uno de nosotros, después cada uno en su libertad haga como quiera, pero desde luego, como decía Pablo, procuraremos que la sangre de nadie no caiga sobre mí. Esto es una advertencia seria. Si tú buscas una artimaña, hermano mío, en alguna ocasión de presión en tu vida y te marchas a encontrar refugio o descanso donde nunca deberías de haber ido y donde nunca deberías haber tocado, aunque a bote pronto dice, mira, ya Saúl ni se acuerda de mí. Y qué bien yo estoy aquí con Laquis, que he venido con 600 hombres a ayudarle, él me acepta. Y qué bien está todo esto. Pero eso va a terminar ocasionando un problema infinitamente superior al problema que te hizo huir. El capítulo 28, leemos ahora, el versículo 1, una hoja adelante, 28:1. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Crisis, peligro. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. A campaña conmigo, a pelear contra mi pueblo. Y el versículo 2 dice que David respondió a Aquis, muy bien. Los filisteos se preparan para batallar contra Israel, el pueblo de Dios, donde David debía de estar, y Aquis le dice que tengas claro que vas a venir a la batalla conmigo contra tu pueblo. En esa batalla, dicho sea de paso, murió Saúl y su hijo Jonatán. En esa batalla murieron los dos. En esa batalla murieron los dos. Imagínate, Saúl a fin de cuentas era una persona que le perseguía, pero Jonatán, el gran amigo del alma de David, imagínate que David formando parte de los filisteos y luchando contra su amigo Jonatán y matándole en aquella batalla. No me digas que esto ya no es un problema de conciencia mayor que aquella presión que podía sufrir porque Saúl te perseguía. Menudo drama. Y él dijo, muy bien. Pienso que, como los políticos hoy en día, sería una patada hacia adelante, una patada a seguir, y pensaría David, bueno, de momento voy a decirle muy bien, no voy a decirle que no y tengamos aquí un problema, y a ver qué pasa, a ver cómo escapo de esta, porque me voy a ver luchando contra mi pueblo. El capítulo 29. El versículo 1 dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes, mira esto mi hermano, cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres,
David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Versículo 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? ¿Qué te parece? ¡Qué vergüenza! Hasta la misma gente del mundo tiene que decir: ¿qué hace aquí este cristiano? Hasta los mundanos se dan cuenta, hermano mío, cuando huimos a un lugar donde no nos corresponde, que ese no es nuestro lugar. ¿Qué hacen aquí estos hebreos? ¡Qué tremendo esto! Hasta el impío se da cuenta de que ese no es nuestro lugar. ¿Qué hacen aquí estos? Y él dice: despide a este hombre. El versículo 4 dice: entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra Aquis y le dijeron: despide a este hombre. ¿Qué pinta este aquí? Fíjate, ni ellos se fiaban ya de... O sea, que este es hebreo y se mete aquí entre nosotros para pelear con los hebreos. ¿Qué pasa aquí? Echa fuera a este personaje para que se vuelva y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, como ocurrió pues con el famoso caballo de Troya. No vaya a ser que estemos en mitad de la batalla y allí se vuelva con los suyos, con los hebreos, y nos cause un problema. No me fío de quítalo de medio, dile que se vuelva. Despide a este hombre. Mira, esto, si lo piensas un poco, fue la mano de Dios para con David. Aquí está Dios teniendo misericordia de David. David por dentro estaría respirando y diciendo: gracias, Señor, por haber puesto en el corazón de esta gente de Aquis el no querer que vaya con ellos y quejarse a su rey y decirle: echa a este hombre de entre nosotros. Pero David estaría sintiendo dentro de su corazón un alivio por no tener que ir a pelear contra los suyos. Es la misericordia de Dios sacándote de los problemas a los que tú mismo te has metido. Hermano mío, yo te quiero. Lo puedes tener por seguro, y Dios nuestro Señor lo sabe. Yo tengo que hablar así, porque sé que esto pasa, porque nos metemos a veces en cada fregado, que para qué. Pero Dios, tu Padre, aún en medio de eso, tiene misericordia de ti. Y arma alguna, Él hace que algo ocurra de tal manera que te eximan a ti de tener que ir a pelear contra los tuyos. Te saca en definitiva de tu problema. Capítulo 30. A partir del versículo 1 otra vez. Como le dijeron: dile que se vuelva, que no venga con nosotros. Bueno, pues cuando David y sus hombres vinieron a Siclac. Siclac era la ciudad que Aquis le había dado a David. David un poco le dijo: mira, yo, ¿para qué voy a vivir contigo? Mejor dame a mí un pueblo, la Biblia siempre lo llama ciudades, donde yo pueda vivir con estos 600 hombres que siempre me siguen, junto con sus mujeres e hijos, sus familias. Había un pueblo allí, Dame un lugar. Y dice que Aquis le dio este pueblo, esta ciudad de Siclac. Cuando los filisteos se quejaron a Aquis, dijeron: que no venga con nosotros. ¿Qué hace aquí este hebreo, estos hebreos? Y Aquis le dijo: vuélvete. Y David dijo: bendito sea el nombre del Señor. Y se volvió a Aquis. Pero aquí dice que cuando David y sus hombres, a Siclac, vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclac, y habían asolado Siclac y le habían prendido fuego. El versículo 3 dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ahora empezamos a entender cómo llegó David hasta aquí. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Lógico, yo hubiese hecho igual. Por mi necedad, por mi locura. Cuando yo estaba en Israel y Saúl me perseguía, es incómodo, continuamente, una y otra vez. Pero Jehová, Dios, estaba conmigo. Él era mi fortaleza. Él me defendió siempre de la mano de Saúl. Pero desde que me he pasado a los filisteos, Jehová no está conmigo. Estoy solo. Es para llorar. Los otros llorarían, no sé si tenían la misma
capacidad o visión espiritual que David. Me imagino que David lloraba por el fallo que había tenido delante de su Dios, además de por sus dos mujeres. Nosotros no sé, pero tenían motivo para llorar por sus mujeres y sus hijos que los habían perdido. Lloraron y lloraron y lloraron toda la noche, hasta que no les quedaron lágrimas para llorar. Fíjate que dice la palabra, y David se afligió mucho, claro. Aquí teníamos que venir. ¿Por qué David se angustió mucho? Se angustió por esto, por esta razón. Ahora, es una historia que utilizo porque es aplicable a muchas de las situaciones que, no tanto que se dan en nuestra vida, sino que nos buscamos en nuestra vida. Mira que la palabra de Dios es clara. No, pero yo he sentido del Señor. ¿Sabes que algunos han sentido del Señor separarse de su mujer y casarse con otra? Y te lo dicen. Yo te lo puedo enseñar, si lo dudas. Y gente con glamour y con fama de grandes predicadores o pastoras o predicadoras que han sentido del Señor dejar a su marido y marcharse con otra. No se puede ser más listo, de verdad. Esto sí que ya es para salirse del catálogo. ¡Qué barbaridad! Luego vienen las consecuencias. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no es dada como una ley que no se puede cumplir de tal manera que nos carga hasta acabar con eso. No. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El Señor da la palabra porque andando, como leía Daniel, con el deseo de corazón de andar en tus caminos, nos vaya bien. Pero es que hay presión. Claro que hay presión. Claro que hay presión. Donde hay fe, habrá prueba. Donde hay fe, mi hermano, habrá presión. Pero mira, tú tienes a Dios. Si te vas allí, no tienes a nadie. Nada más que estarás tú solo con tu propia sabiduría, con tu propio entendimiento, y te irá mal. Todo lo que sacarás de eso será cenizas, como quedó Siclac en cenizas. Ninguna otra cosa encontrarás. Te lo aseguro, todo es cuestión de tiempo. No te muevas, hermano. No te muevas. No te muevas. Si hay presión, Dios no nos dejará nunca en una situación donde no pueda darnos su ayuda. La fe estará siempre de nuestra mano y siempre será algo recurrente. Echar mano de la fe en Dios y permanecer firmes en medio de cualquier situación que se nos presente. Prefiero un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. Prefiero morir aquí por la persecución de Saúl antes de cometer la locura de ir a tener descansito con los filisteos. Sabiduría, casi diría yo, no hace falta ni tanta sabiduría, sentido común por el amor de Jesucristo. Ahora, llegó al punto más bajo de su vida David aquí. Los hombres que siempre le habían sido fiel y andaban con él, quisieron apedrearle. Mira, los líderes ya pueden andarse con ojo. Le pasó igual a Caleb. No sé, recuerdo bien, pero me parece que también a Moisés. Cuidado, los que anhelan el liderazgo, o para que lo anhelan. Porque, bueno, en fin, el que tenga oídos para oír, oiga. Hablaron de apedrearle a David, se quedó completamente solo. Pero dice la palabra de Dios, aquí en este mismo versículo, capítulo 30, versículo 6, al final, dice allí que más David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció en Jehová su Dios. Volvió en sí, en medio de aquella situación horrible, en medio de aquella pérdida total y absoluta de todo lo que él quiso proteger, marchándose al mundo, apoyándose en Egipto. En medio de esa situación que él mismo había provocado. Yo creo que una espina en el costado de David era precisamente esta, el saber que eso se lo había buscado él. Seguro que eso le dolía. Pero aún en medio de eso, mi hermano, dice la palabra, más David se fortaleció en Jehová su Dios.
Y esta es palabra de Dios para ti en esta mañana. Aunque estés en lo profundo de las dificultades, aunque te duela el corazón porque sabes que tú te lo has buscado, desde ahí tienes derecho a fortalecerte en Jehová tu Dios de nuevo, en el nombre de Jesús. Recuerda el caso de Sansón cuando Dalila le cortó el pelo y se quedó sin fuerza espiritual. ¿Te acuerdas de aquella historia y todo lo que ocurrió? Pero hay una palabra preciosa allí escrita que dice que el pelo empezó a crecerle de nuevo a Sansón. Es la misericordia de Dios. Eres un hijo de Dios. Aunque hayas entrado en una situación verdaderamente difícil, vergonzosa, dolorosa, desde allí, yo diría que no solamente tienes el derecho, sino casi que tenemos el deber de fortalecernos en Jehová. Nuestro Dios se fortaleció en Jehová, su Dios, con todas las consecuencias. Laquis no era su Dios, ni tan siquiera los 600 que andaban con él, que le fueron bastante fieles. No era cuestión de apoyarse en ellos. Ellos no eran su Dios. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Parece que no acabamos nunca de llegar ahí, parece que eso es humo y nos apoyamos en cualquier otra cosa material que tenemos al alcance y no acabamos de comprender que Jehová es la fortaleza de nuestra vida, Él solo y nadie más. Debemos fortalecernos únicamente en Él, que como decía la hermana unas cuantas veces, me estaba doliendo un poco el corazón porque nadie decía amén. Pero yo tampoco lo he dicho, quiere decir que estoy en lo mismo. Cada vez que ella repetía aquí, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, debía de haber surgido unos cuantos amén, 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 amén. Y estábamos todos como muy calladitos, pero esa es la verdad, Dios es fiel. En medio de cualquier problema, por profundo que sea, y aunque lo hayas ocasionado tú, tienes derecho a fortalecerte en Jehová tu Dios. Mira, cuando tú has hecho las cosas bien, es relativamente fácil confiar en el Señor, apoyarte en Él. Pero cuando tú has hecho las cosas mal y lo sabes, voy a decirte algo, Dios aprecia tremendamente tu fe cuando te levantas y te fortaleces en Jehová tu Dios. Desde allí abajo, reconociendo todo lo que has hecho, lo mal que has andado. Te levantas y te fortaleces en Jehová tu Dios. El Señor aprecia eso. Terminamos leyendo el Salmo 84. Estaba aquí anotado, Dani, no ha sido un invento de última hora. El Espíritu Santo me había dado esta mañana el Salmo 84 y Daniel casi ha abierto la reunión leyendo el Salmo 84. Salmo 84, él leyó una versión que creía adecuada para acentuar la idea que traía, el pensamiento que traía. Yo leo Reina Valera del 60. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Aunque haya presión, felices los que aguantan y habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En ti, solamente en ti, mi Dios Jehová, es la fortaleza de mi vida. Nunca te dejaré, siempre te sostendré. Siempre te daré fuerzas, siempre estaré contigo. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, en cuyo corazón están los deseos de andar por esos caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Atravesando el valle de lágrimas. Los que confían en Jehová atraviesan el valle de lágrimas. No nos engañemos, mi hermano. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice David, yo no temeré. Para empezar, no dice el valle de muerte.
Dice el valle de sombra de muerte. Es solamente una sombra. Eso pasa la mayoría de las veces con las circunstancias que nos rodean, que nos parece a nosotros que es el fin, y es solo una sombra. No pasa nada. No pasa nada. El miedo viene a nuestro corazón cuando nos imaginamos que todo depende solo de nosotros. Pero cuando entendemos que el Señor es la fortaleza de nuestra vida, que Él ha prometido, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Yo no me duermo, no se adormecerá el que cuida a Israel. No se adormecerá Dios con respecto a tu vida y a las cosas que te acontecen. Sus ojos están sobre ti continuamente. Entonces, ¿por qué me pasa esto? La prueba de vuestra fe, bendito sea el nombre del Señor. Para que sea hallada en gloria el día que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene interés en que ese tesoro que hay en tu corazón, que se llama fe, crezca y se purifique y sea fuerte. El Señor aprecia esto. Otros miran otras cosas, pero Él aprecia esto en nuestra vida, y esto es lo que Él trabaja en nosotros. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Eso es una gran realidad. Cuando nosotros mantenemos nuestra fe en Dios, le sentimos a nuestro lado tan cerca. Como decía Dani antes, no sabemos cómo es la cosa, pero sentimos una fuerza allí dentro. ¿Cuántas veces le he dicho a la gente, ven a los caminos del Señor? ¿Quieren que yo les dé una solución sin que ellos se muevan del lugar en donde están? ¿Quieren que el pastor, como es alguien espiritual, venga con su varita mágica y toque allí para que se les vaya su problema y sean bendecidos? Y yo digo, ¿tú quieres ser bendecido? Dios quiere bendecirte. Ven a sus caminos. Ven a sus caminos. Y queda firme en ellos. Fuera de ahí, yo no puedo darte nada más que una bendición engañosa, temporal. Si tú quieres una bendición genuina, ven a los caminos del Señor. ¿Tendrás problemas? Sí, tendrás problemas. ¿Tendrás presión? Sí, tendrás presión, pero Dios estará siempre contigo. Él será siempre sin falta la fortaleza de tu vida. No te dejará ni te desamparará nunca, 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 nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Andando por el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, es una gran realidad. Aquel cuya fortaleza es realmente el Señor, andando en valle de lágrimas, andando en valle de problemas, lo cambian en fuente. Todo eso no es capaz de apagar el gozo y la fuerza del Señor, que está siempre a tu disposición. Vamos a ponernos en pie.